los últimos 5 años, precisamente desde que salió después de un periodo relativamente prolongado para los estándares del Perú, donde se pudieron plantar muchos temas fundamentales con respecto a no solamente reforma de educación primaria, secundaria, ¿no?, de educación básica, sino también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la SUNEDU, el caso de Jaime Saavedra, que es hoy director global de educación del Banco Mundial, y a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches. Hola, Enrique, buenas noches, un gusto saludarte. Igualmente, usted es funcionario internacional y por supuesto los funcionarios internacionales no opinan sobre exactamente las coyunturas políticas de los países, pero yo sí le quiero pedir, a ver, ¿qué es lo que se debe defender en términos de lo avanzado por el Perú? Preocupa de todas maneras pues ciertos bandazos, que de un lado se dice que hay mucha preocupación por la educación, etcétera, pero por otro lado los perfiles evidentemente de algunos ministros no dicen eso. El ministro Cadillo, con quien el exministro Cadillo, con quien pude conversar un buen momento en su despacho, yo lo veía bien digamos, manejado en términos de lo que debía ser la continuidad de la reforma educativa. ¿Qué es lo que se debe defender, Jaime? Mira, Enrique, lo que se debe aprender es el aprendizaje de los chicos. Eso es muy sencillo. El norte de todas las reformas educativas debe ser el aprendizaje de los chicos, el aprendizaje de los jóvenes. Y yo creo que las reformas en las cuales se ha embarcado el Perú desde hace ya bastantes años, y que felizmente han tenido cierta continuidad en el tiempo, van apuntando, hay muchísimo que avanzar obviamente, pero van apuntando a eso, ¿no? La reforma universitaria era para mejorar la calidad, ¿no? Asegurarnos de que los chicos pudieran tener acceso a una educación superior, todavía no necesariamente de excelencia, porque la SUNEDU ha estado estableciendo estándares mínimos, ¿no? Pero por lo menos asegurarnos que todos los chicos tengan por lo menos un estándar mínimo de calidad en su educación superior. Lo mismo con los chicos de la educación básica, ¿no? Y en la educación básica, digamos, nosotros cuando se trabajó, digamos, la reforma educativa en Perú, habían varios pilares, ¿no?, que había que trabajar, que eran las intervenciones pedagógicas, digamos, ¿no?, los aprendizajes mismos, el frente de los maestros, mejorar la infraestructura, mejorar la gestión del sistema educativo. Y en esas áreas hay que seguir avanzando, ¿no? Pero yo te diría de esas 4 áreas, ¿no?, de las intervenciones pedagógicas que tienen que continuar, la jornada escolar completa, es algo vital para nuestros chicos de secundaria, ¿no?, que tiene niveles de calidad que tienen que incrementarse de manera acelerada, la infraestructura se tiene que mejorar, la gestión es crucial porque los directores de las escuelas son el elemento fundamental para gestionar una institución tan compleja como es un colegio, y por otro lado la gestión del sistema educativo es extremadamente complicada, ¿no? Entonces requiere de una burocracia de muy alta calidad, ¿no? Y eso se tiene que mantener. Pero el pilar que me falta mencionar, que yo creo que es el más importante, es el pilar del maestro, ¿no?, que es el elemento fundamental que define a los sistemas educativos exitosos, es la calidad de los maestros, ¿no? Eso es lo que define, digamos, la calidad de un sistema educativo, ¿no? Hay mucho que hacer con la tecnología, ¿no?, pero eso es importantísimo, pero la tecnología nunca es un reemplazo. La tecnología apalanca, ¿no?, al maestro, que es el que tiene en sus manos la gran, inmensa responsabilidad, ¿no?, del futuro de los chicos. Entonces yo creo que el país está embarcado en esas reformas, y bueno, hay que seguir avanzando, ¿no? De hecho, el exministro Cadillo era un ejemplo de lo que usted señalaba, ¿no? Un profesor, un maestro que tenía la preparación, creatividad, ánimo para usar la tecnología con fines a efectivamente mejorar la educación del alumno. Y ahora, en las últimas semanas, vamos escuchando de nuevo, ¿no? Hay un ministro que sabe lo que quieren los maestros, que los comprenden, y que eso está muy bien, pero a veces se va perdiendo precisamente el foco. Hay un riesgo, ¿no?, cuando el eje comienza a ser la demanda magisterial. Eso no es, por supuesto, potestad peruana, pero definitivamente hay algo que no hay que perder de vista, que es lo que usted señala, que es que la atención tiene que estar puesta
en el alumno. Ese es el fin del sistema educativo. Y eso, digamos, ese es digamos, son los retos de política educativa en todos los países del mundo, ¿no? Que la profesión de docente tiene que ser una profesión valorada, tiene que ser una profesión que la sociedad en su conjunto no le dé el peso, digamos, que se equipare a la inmensa responsabilidad que tienen. Pero son ambas cosas, ¿no? Una es una carrera que tiene que ser demandante, compleja, exigente para los profesores, porque son profesionales que nos importa que sean de la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, seleccionar a los mejores chicos de la secundaria para que sean maestros, y a los que son maestros, darle todo el apoyo posible en términos de desarrollo profesional, porque tenemos que invertir en ellos, porque tienen una responsabilidad muy grande. Pero justamente todas las decisiones que se toman en términos de la carrera magisterial es en función de cómo hacer para que los maestros tengan las condiciones para que los chicos tengan los mejores aprendizajes posibles. Entonces, ese siempre tiene que ser el foco, ¿no? Cualquier decisión que yo tome, ¿no?, sobre los maestros, y lo mismo aplica sobre la tecnología, sobre la gestión en general del sistema. Cualquier decisión que yo tome, ¿esto va a tener un impacto en los aprendizajes de los chicos, sí o no? Ese es el punto central. Y el gran reto en educación es que no importa que los maestros en promedio sean buenos. Todos los maestros tienen que ser buenos, porque todos los maestros están frente a 30 o 40 chicos. Entonces, si tú eres el padre de familia de unos 30 o 40 chicos, no te puedes dar el lujo de no ser un profesor excelente. Todos los chicos tienen que estar delante de un profesor excelente, de un profesor motivado, y un profesor que digamos, que la razón por la cual esté ahí sea el aprendizaje de los chicos. Y tenemos muchísimos docentes que son así. Yo he tenido la suerte en Perú y en otros países también de conversar y ver docentes que están preocupadísimos por el bienestar de los chicos, no solamente por sus aprendizajes, sino por su bienestar en su conjunto, ¿no? Que es algo que se ha reflejado ahora también en la pandemia, ¿no? Profesores que han hecho todo lo necesario para tratar de llegar a sus alumnos, ¿no? Entonces, profesores excelentes tenemos. Tenemos que asegurarnos que todos sean excelentes, porque todos están frente a un niño. Ojalá sea así. El retorno a clases, ¿cómo va caminando en general la región y en particular el Perú? Mira, todavía las regiones más rezagadas siguen siendo Asia del Sur, ¿no? Y América Latina, pero ya ambas regiones han empezado a regresar, ¿no? Ya vemos en el mapa, digamos, ya vemos casi todos los países que tienen ya regresos parciales a la educación presencial, y eso tiene que acelerarse, ¿no? Tiene que acelerarse el avanzar lo más posible, ¿no? Porque el impacto sobre el bienestar de los niños es gigantesco, ¿no? Una cosa es perder un mes, ¿no?, que se recupera a lo largo del año, pero otra cosa es perder un año y medio, ¿no?, que es lo que han perdido en promedio en América Latina, en algunas partes del Medio Oriente, en Asia del Sur, que se han perdido entre 200 y 250 días de clases presenciales, que es el equivalente ya a 1 o año y medio de clases, ¿no? Entonces, si uno lo piensa bien, ¿qué va a pasar con ese año y medio que estuviste con un nivel de exposición, digamos, a estímulo educativo, en algunos casos bajo y en algunos casos inexistente, ¿no? ¿Cómo recuperas eso, no? Porque todos los países tienen que escoger, vamos a comprimir 2 años en 3 años en 4, ¿no? Los países no están contemplando tener un sexto de secundaria, ¿no?, que digamos que compense, claro, el año perdido. Si no, están pensando en, bueno, cómo se va a repartir esos aprendizajes que no se pueden perder a lo largo de los pocos años que vienen, ¿no? Y hay que tener en cuenta, ¿no?, que para los chicos menores esta pérdida, ¿no?, de aprendizajes, o este año, digamos, sin exposición a los estímulos necesarios, es un año que es bien difícil de recuperar, ¿no? No es lo mismo el año 6 de tu vida, no es lo mismo que el año 40 de tu vida, ¿no? Durante los primeros años de tu vida, digamos, el desarrollo neurológico, el desarrollo socioemocional es aceleradísimo. Entonces, lo que se pierde es muchísimo. Entonces, ahí todos los sistemas educativos tienen que estar trabajando a 1000 por hora, ¿no?, para diseñar cómo está haciendo o va a hacer ese regreso a clases que tiene que ser lo antes posible, ¿no? Así es, parece ser que a veces hay como cierta lentitud. El ministro de Salud, el señor Ceballos, acaba de
decir que mañana se va a reunir con los rectores de las universidades para ver el tema del retorno a clases de las universidades, tomando en cuenta que ahí sí, ya en el Perú estamos comenzando a vacunar a los chicos de 18 años. Claro. ¿Cuáles son las particularidades, en todo caso, que presenta el caso de las clases universitarias para el retorno? Mira, dos temas ahí, Enrique. Uno, me parece muy positivo que los chicos regresen, más aún si ya se puede estar vacunando. Los chicos mayores si están con máscara permanentemente y tienen que hacer probablemente más separación en las aulas, no pueden haber tantos chicos dentro de un aula, entonces sí requiere un manejo, digamos, logístico y administrativo complejo, pero que se puede hacer, ¿no? No es fácil, no estamos hablando acá de decisiones fáciles, acá estamos en guerra. Esto es una guerra contra la pérdida de aprendizajes. Es una guerra, no son políticas sencillas, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer las universidades públicas y privadas es ver cómo se adecúan, pero yo creo que ya las condiciones están dadas para que los chicos regresen. Pero en verdad es más importante y más clara la evidencia para que regresen los chicos pequeños. Inclusive es más clara que para los chicos grandes, porque los chicos grandes tienen mayores probabilidades de contagio, como cualquier adulto. Las probabilidades de contagio de los niños pequeños son mucho más bajas, las tasas de fatalidad en las casas de los chicos pequeños es extremadamente baja, y los costos para los niños pequeños es muchísimo mayor. Entonces, en el caso de los niños más pequeños, los niños de primaria o de educación inicial, ya vemos que el beneficio de que no estén en clases, el beneficio de la paralización ya no es justificable, no hay ningún beneficio. Las clases universitarias en plataformas son más posibles, además, Jaime, son más realizables. Además, cualquiera que dicta clases sabe que a pesar de las limitaciones, ahí estás, ¿no? Exactamente, en las universidades, digamos, algo de educación se puede mantener de manera virtual, mucho más que en la primaria. Entonces, en la primaria, lo único que tenemos es costos de falta de aprendizajes, costos de socioemocionales de los chicos, costos de salud mental, y no es claro cuáles son los beneficios. Además, ya estamos en capacidad de que todos los maestros estén vacunados, entonces el riesgo para los maestros mismos es extremadamente bajo. Entonces ya desde el punto de vista del balance de costo-beneficio, ¿no? Que el beneficio venía por la pandemia, ¿no? Por reducir los riesgos de salud, el beneficio era muy pequeño. Lo que sí sabemos es que los costos son gigantescos. Y el costo de cada día de los chicos que no están en el aula es un costo que es cada vez más difícil de recuperar. Clarísimo, Entonces, sí, clarísimo. Ahí yo creo que las decisiones son muy claras, ¿no? Clarísimo el mensaje. En un minuto, Jaime, hemos hablado siempre en varias ocasiones de la importancia de impulsar las carreras técnicas. Ahora mismo el Banco Mundial ha hecho una advertencia al respecto. Y de repente, así como hemos precipitado nuestra digitalización con la pandemia, se puede precipitar el impulso de las carreras técnicas con esta generación, que duda cabe, que se ha visto muy afectada con esta irregularidad en los últimos años de colegio. ¿Es eso posible? ¿Sería una oportunidad en medio de todo? Mira, yo creo que sí tenemos una ventana de oportunidad desde varios puntos de vista. Tenemos una ventana de oportunidad desde el punto de vista del uso de la tecnología en general, ¿no? Porque, digamos, yo creo que ya se han derrumbado muchos mitos en términos de la capacidad de los maestros se pueden adaptar, muchos maestros ya se dieron cuenta que es indispensable el uso de herramientas tecnológicas, y eso se aplica a lo largo de todo el sistema educativo, tanto en la primaria como en la educación técnica, como en la educación universitaria. O sea, maestros que antes hubieran tenido, digamos, reticencia, ¿no?, al uso de la tecnología, ya se dieron cuenta que la tecnología está aquí para quedarse y que es parte de la vida, y entonces ahí, digamos, yo creo de que hay un cambio de mentalidad, ¿no?, en términos del uso de tecnología, y eso aplica a todo el sistema educativo. Y en el caso de la educación técnica, yo creo que el punto central es el entendimiento de las familias y la sociedad en su conjunto que la opción técnica es tan o más rentable desde el punto de vista social y privado que el mundo universitario. Y una de las cosas que se está tratando de empujar en la narrativa, digamos, del banco, porque ya lo vemos en los sistemas más desarrollados, es que no deben ser dos mundos separados. A veces pensamos que a los 18 años el chico tiene que tomar la decisión de vida de si me voy por la carretera de la educación técnica
o me voy por la carretera de la educación superior universitaria, y son carreteras que nunca se cruzan. Eso ya no va a ser así, ¿no? Estas son carreteras que se cruzan permanentemente a lo largo de un proceso de aprendizaje que dura toda la vida. Lamentablemente ahora ya no va a ser, para los que no les gusta estudiar, ya no va a ser que acabo del colegio, ya no estudio, o acabo de la universidad, ya no vuelvo a estudiar. Así no va a ser. Ajá. El proceso de entrenamiento va a ser mucho más permanente, y por lo tanto se requiere mucha porosidad entre la parte técnica y la parte universitaria, ¿no? Y eso lo están entendiendo ya los sistemas más modernos, y esa integración tiene que ser muy clara por un lado, y tiene que haber este cambio de mentalidad en las familias, ¿no? Que la educación técnica tiene una contribución económica altísima y puede ser una alternativa muy rentable también desde el punto de vista privado. No es de ninguna manera un demérito, sino todo lo contrario. Gracias, Jaime Saavedra, por acompañarnos, como siempre. Un gusto reencontrarnos. Vamos a ir, creo, una pausa. Vamos a ir a una pausa.